A todos nuestros hermanos los estamos saludando en el nombre del Señor. Por estos días venimos estudiando en la escuela sabática y en la hora de la clase bíblica. Venimos estudiando lo que es el libro de Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis de Urias Smith. Y también en la escuela sabática nos ha correspondido por estos días estudiar lo que es eh, los diferentes eventos que se desarrollan desde el capítulo 1 en adelante. Hemos avanzado y hemos estudiado que en el capítulo 4 y 5 se presentó a Juan una visión del santuario celestial. A Juan se le presentó en Apocalipsis 4 y 5 esa visión del santuario celestial, esa realidad del santuario celestial. Se le mostró que allá en el cielo hay un santuario y que la puerta de acceso a ese santuario se abrió. La puerta de acceso al santuario que da lugar, da espacio del lugar santo. Y ahí se le mostró, ¿cierto?, los muebles de ese lugar santo. Y se le mostró también el trono de Dios en ese lugar santo. Y eh, Juan miró ahí al Cordero como inmolado, miró a Cristo tomando de la mano del Padre ese rollo, que solamente Él era digno de tomarlo y destapar, quitarle sus sellos y leerlo, y que en ese rollo estaban escritas las cosas que el Padre quería dar a conocer a su iglesia. Por eso el Señor, una vez que asciende al cielo en el año 31, una vez que se presenta como el Cordero inmolado en esa fecha, solamente en esa fecha, es capaz de tomar el libro. Antes del año 31 no podían desatarse los sellos, porque hasta la mitad de la semana, de esa última semana de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de la profecía de esas 70 semanas, solamente hasta la mitad de la semana, de esa última semana de las 70, hasta esa fecha fue que Cristo murió, el Cordero fue inmolado y ascendió al cielo, entró al lugar santo, tomó de la mano del Padre el rollo, ¿cierto? El libro o el conjunto de rollos escritos y entonces solamente en ese tiempo podría abrirse el primer sello. De ahí en adelante, hasta la venida de Cristo, se abrirán los otros sellos. Entonces, hermanos, de verdad que es una gran alegría en esta noche poder retomar esta parte, ¿cierto? Poder retomar esta parte y decir que somos muy bendecidos, hermanos, cuando podemos sacar tiempo, ¿cierto? Cuando podemos sacar tiempo para estudiar esta parte, hermanos, de los sellos. Bueno, entonces, este estudio que vamos a hacer en este momento es prácticamente el estudio que dejamos de hacer el sábado en la tarde, dándole espacio a la escuela sabática, ¿cierto? Para que sea explicada de la mejor manera como se hizo a través de nuestra hermana Argenis. Entonces, hermanos, hoy vamos a leer el libro de Urias Smith sobre los 7 sellos de Apocalipsis. Vamos a terminar de comprender mucho mejor, ¿cierto? La parte que ya iniciamos. O sea que esta semana vamos a estar leyendo, estudiando, revisando este asunto de los 7 sellos. Bueno, cuando nosotros nos ubicamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, donde ya se encuentra la descripción de los 7 sellos, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en el capítulo 6 hasta el versículo 17 están descritos los primeros 6 sellos. En el capítulo 6 de Apocalipsis
del 1 al versículo 17. Ahí termina el capítulo 6, ¿cierto? Ustedes pueden, por favor, abrir sus Biblias, confirmar y entender que, mm, que en esa parte, mis amados hermanos, está relatado en la Biblia, en el capítulo 6 de Apocalipsis, la apertura y la presentación de esos primeros 6 sellos, en el capítulo 6 hasta del versículo 1 al 17. Ya en el capítulo 7 viene a presentarse lo que es el sellamiento, ¿sí? De los 144,000. Y noten que todo ese capítulo 7 habla del sellamiento, ¿sí? Ya en el capítulo 8 vuelve a retomar los sellos, pero ya con el último sello. Dice el capítulo 8 de Apocalipsis, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y fíjense, hermanos, que esa parte, obviamente, cuando la escribe Juan, él no la escribe como la tenemos ahora, ¿cierto? Capítulo por capítulo o en versículos. Esa división en capítulos se hizo muchos años después y en versículos. Pero nomás para tener una idea dónde están escritos los sellos, citamos el capítulo 6 de Apocalipsis, todo el capítulo 6, los primeros 6 sellos, y el capítulo 8, versículo 1, el séptimo sello. El capítulo 7 ha contenido lo que es el sellamiento de los 144,000. Bueno, entonces ya con ese contexto, hermanos, podemos entrar nosotros a revisar esta parte. Yo quisiera, hermanos, nomás como por tener una breve, digamos, un breve repaso de lo que son las fechas de los 7 sellos, poder decirles o poder recordar quizás en este diagrama, que es un poquito, digamos, un poco más conocido, ¿cierto? Eh, Decirles que en estas líneas proféticas son paralelas. Lo que son las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas. Aquí representadas con las 7 iglesias con el numeral 7, las 7 sellos con el numeral 6 y las 7 trompetas con el numeral 4. Estas tres líneas proféticas son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que abarcan más o menos el mismo tiempo y los acontecimientos, ¿cierto? Ya el asunto de las 7 iglesias lo estudiamos, ¿sí? En sus fechas, bueno, que son básicamente esas mismas fechas que están representadas también con los 7 sellos. Solamente por ilustrar un poquito, permítanme aquí ir a la parte de las 7 iglesias, ¿cierto? A la parte de las 7 iglesias, ahí se me hizo un poquito muy grande, pero con tal de que se pueda mirar, quiero decirles, aquí los siete sellos de Apocalipsis 6 están representados, el primer sello con un caballo blanco, el segundo sello con un caballo rojo, el tercer sello con un caballo negro, el cuarto sello con un caballo amarillo o un color pálido, sí, amarillento. Ya el quinto sello ya no aparece representado por ningún caballo, ¿cierto? El sexto sello tampoco, el séptimo sello tampoco. Y esas fechas que aparecen aquí, dijimos que el primer sello corresponde en el primer siglo, desde el año 31, ¿cierto? Desde el año 31, aquí está la fecha, aquí, el año 31 después de Cristo, cuando el Señor muere a la mitad de la semana y asciende en ese mismo año al cielo, al santuario celestial, al lugar santo del santuario celestial y toma el rollo de la mano del Padre. Entonces, desde el año 31 hasta el año 100 se está representando el primer sello.
¿cierto? Con un caballo blanco. El segundo sello del año 100 al año 323, ahora vamos a ver el porqué de esas fechas, se representa con el color rojo. El tercer sello con un caballo negro y va del año 323 al año 538. El cuarto sello va desde el año 538, cuando el obispo de Roma recibe esa autoridad civil, ¿no es cierto?, para poder gobernar a las iglesias y también corregir a los herejes. Ese tiempo va desde el año 538, el cuarto sello, hasta 1517, que es el año cuando inicia la Reforma Protestante y se comienza a denunciar los pecados de la Iglesia romana. ¿Sí? El cuarto sello. Noten que el quinto sello abarca esos años desde que inició la reforma en el año 1517 hasta 1755. Vamos a ver qué sucedió en 1755. Vamos a recordar ese terremoto de Lisboa, ¿cierto? Luego, el sexto sello eh, corresponde desde 1755 hasta la segunda venida de Cristo acá. Ese sexto sello va a abarcar, va a pasar desde 1755, va a pasar por el año 1780, cuando suceden, ¿no es cierto?, señales en el sol y la luna, y va a pasar por 1833 con la caída de las estrellas y va a ir hasta la segunda venida de Cristo, porque aquí esta raya aquí vertical que aparece como con la palabra fin es la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Y fíjense que en la segunda venida de Cristo, según el gráfico, aquí, hermanos, entonces, desde la segunda venida de Cristo o el séptimo sello inicia con la segunda venida de Cristo. Recuerden que en Apocalipsis 8:1 leímos, ¿cierto? Leímos, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese silencio en el cielo está representando la venida de Cristo con todos sus ángeles que alaban continuamente, sus millones y millones de ángeles que alaban continuamente, y por eso ese silencio en el cielo como por media hora, que está representando aproximadamente 7 días y medio literales, abarcan el tiempo en que el Señor viene por su pueblo y regresa, ¿cierto?, con su pueblo a la santa ciudad ubicada en el cielo. Bueno, con esta, digamos, con ese breve repaso o ubicación, por así decirlo, en el tiempo, vamos a leer entonces lo que Urias Smith nos comenta en su libro Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bueno, hermanos, recuerden que se trata es de no enseñar nada nuevo, sino sencillamente repasar, leer, con el fin de nosotros ir teniendo el contexto de lo que es el libro de Apocalipsis, de lo que es el libro sobre todo estos capítulos, que los podemos entender gracias a Dios y a las enseñanzas de nuestros pioneros, de la profeta Elena White, y también a los materiales que algunos hermanos nos han compartido también. Bueno. Entonces, no se olviden, hermanos, hasta aquí hemos estudiado Apocalipsis capítulo 1, que es la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Se presenta ahí a Cristo. El capítulo 2 y 3 son las 7 iglesias, ¿cierto? Están representando la historia de la iglesia cristiana a lo largo de todas las épocas, ¿cierto? Hasta la segunda venida de Cristo. Y en los capítulos 4 y 5 se ha presentado una visión del santuario celestial, la realidad del santuario celestial unida
a Apocalipsis 11, donde se ve el arca, se ve el lugar santísimo, ¿cierto? Y también ahora en el capítulo 6 vamos a ver los 7 sellos que están contenidos en el capítulo 6, pero que también abarcan el primer versículo del capítulo 8. En el capítulo 7 se presenta el sellamiento de los 144,000. Bueno, ya con esta idea, con este marco general, podemos nosotros empezar, ¿cierto? A leer y a ir ampliando, porque afortunadamente el sábado anterior tuvimos prácticamente un muy buen tiempo para que nuestra hermana Argenis nos ilustrara esa escuela sabática y el estudio que ella nos presentó. Dice en el capítulo 6, hermanos, para que se vayan ubicando y por favor, ahí en sus Biblias, vayan, ¿m? Vayamos colocando algunas notas al lado de los versículos, porque aquí hay cosas bien interesantes que es bueno apuntarlas al lado para ver qué significan, qué entendían nuestros pioneros, la profeta, para que no vaya a haber error en las interpretaciones. Hermanos, ¿por qué estamos haciendo este estudio así tan detallado y tan insistente? Porque, mis hermanos, desde un tiempo para acá han habido muchos ataques a este tipo de profecías. Han surgido un sinnúmero de interpretaciones, ¿sí? Con Hugo Gambetta, con David Gates, con otros falsos pastores como la vara del pastor, Víctor Hutter de los Davidianos. Ya lo mencioné a David Gates, a Hugo Gambetta y a muchos que tuercen las escrituras y están enseñando un concepto equivocado. Hugo Gambetta enseña, por ejemplo, que al igual que los davidianos de la vara del pastor, enseñan que el primer sello se abrió desde la creación, imagínense, desde la creación, mal interpretando una cita que tiene la hermana White, donde dice que ese libro, ese rollo que tomó el Cordero de la mano del Padre, contiene la historia terrenal de todo. Entonces ellos, utilizando esa cita, le aplican la apertura del primer sello desde el Edén, pero no puede ser esto por muchas razones. El que toma el rollo, el que toma el libro es el Cordero inmolado. Y hermanos, el Cordero, el verdadero Cordero de Juan 1:29, no fue inmolado o no estaba inmolado, ¿cierto? Literalmente hablando, Cristo no había muerto sino hasta el año 31. Ahora, que la Biblia diga que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Sí, pero en un símbolo, ¿sí? En un símbolo. Primero que el concilio celestial del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deciden en algún momento de la eternidad salvar al hombre a través de la muerte de uno igual a Dios, que es Cristo, el plan de la salvación, ¿sí? En el Edén muere un cordero, ¿sí? Pero el verdadero cordero no había muerto. Todos los que murieron, todos los que murieron creyendo por fe en Cristo como el verdadero cordero van a salvarse. Pero si hubiera por desventura, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en el año 31, si el diablo lo hubiera vencido o él se hubiera desanimado, ¿sí? Entonces nos hubiéramos perdido todos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, porque el verdadero Cordero no habría sido verdaderamente inmolado. Entonces, una vez que el Cordero fue inmolado verdaderamente, muriendo en la cruz, derramando su sangre, y entonces, una vez que Él es inmolado, entonces resucita y en el año 31 asciende al cielo y es en ese momento ya cuando se presenta como el Cordero inmolado ante el Padre y con la dignidad de poder tomar el libro,
¿cierto? Tomar el rollo, quitar sus sellos y leer lo que contiene allí. Y esa lectura de lo que contenía ese rollo no es más que lo que Dios quería que su iglesia, hermanos, la iglesia cristiana en todas las épocas, debía saber. El amor de Dios quiso que esas cosas fueran reveladas para nosotros, para nuestros hijos, para que nosotros no estemos en tinieblas al respecto. Entonces el versículo 1 dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerden que el Cordero, o sea, recuerden que esta visión de la apertura de los 7 sellos es una visión que está teniendo Juan en la isla de Patmos, ¿cierto? En el mismo tiempo que vio la visión de las 7 iglesias, en el mismo tiempo que vio la visión del santuario celestial y que vio al Cordero como inmolado, que tomó el rollo del libro de la mano del Padre, ¿sí? Del que estaba sentado en el trono. Entonces acá viene y dice, y vi cuando el Cordero, ¿cuál Cordero? El Cordero de Apocalipsis 4 y 5, ¿sí? El Cordero que estaba ahí en medio del trono. ¿Sí? Y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, porque él era el único digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Abrió uno de los sellos y oí, dice Juan, como si fuera el ruido del trueno. ¿Sí? Uno de los 4 seres vivientes diciendo, ven y mira. Y vi y aquí un caballo blanco. Fíjense, hermanos, que el primer sello trae la figura de un caballo blanco, ¿sí? Y el que se sentaba sobre él tenía un arco y se le dio una corona y dice que el que se sentaba sobre ese caballo blanco salió venciendo y para vencer. Interesante lo que vamos a leer para ver qué significan estas figuras. Bueno, dice, habiendo tomado el libro, ¿sí? A ver si me permiten un ratito, a ver si yo puedo, por amor a algunos, a ver si podemos ir un ratito a hacer la letra un poquito más grande, ¿cierto? Dice, permítame un ratico. Habiendo tomado el libro, el Cordero procede de inmediato a abrir los sellos. Claro, Juan había llorado mucho porque parecía que nadie era digno y Juan quería saber qué contenían esos libros porque él sabía que era un mensaje precioso para la iglesia. Entonces, el Cordero inmediatamente toma el libro, va a abrirlo, va a abrir los sellos. Y la atención del apóstol Juan es llamada a las escenas que ocurren bajo cada sello. Juan va a ver unas escenas, ¿sí? No solamente va a ver letras escritas en ese rollo, sino escenas vivas. Él va a ver, Dios le va a mostrar, el Cordero le va a mostrar, por la gracia de Dios, van a ser representadas a Juan unas escenas. El número 7, porque son 7 sellos, el número 7 ya ha sido notado como denotando en las escrituras lo completo y lo perfecto. Entonces, como son 7 sellos, dice Urias Smith, por lo tanto, los 7 sellos abarcan la totalidad de una cierta clase de eventos que llegan hasta el final del tiempo de prueba. O sea, allí en esos 7 sellos se van a mostrar una serie de acontecimientos que abarcan prácticamente la totalidad de ciertos eventos, que esos eventos van a llegar hasta el final del tiempo de prueba, dice Urias Smith. Por eso, decir, como hacen algunos, que los sellos denotan una serie de eventos que llegan quizás hasta la época de Constantino, porque en la época, miren, ya en la época de Urias Smith, cuando escribe este libro, ya habían malas interpretaciones de los 7 sellos. Y algunos estaban diciendo
que esos 7 sellos solamente llegan hasta el año 323 de Constantino, por esos años, ¿cierto? 323 de Constantino. Pero los sellos, como lo vamos a estudiar, y ya lo hemos estudiado, solamente que aquí estamos ampliando un poquito, abarcan, dijimos, ¿hasta cuándo, hermanos? El sexto sello, el séptimo sello se abre con la segunda venida de Cristo, porque hay silencio en el cielo cuando se abre el séptimo sello. Fíjense. Entonces, estaba equivocada esa interpretación de que en la época de Urias Smith y de los pioneros ya se estaba enseñando que los 7 sellos solamente llegaban hasta la época de Constantino. Y dice él, y las 7 trompetas, otra serie desde ese tiempo en adelante. O sea que la mala interpretación de la época de los pioneros, que algunos estaban enseñando, era de que los 7 sellos llegaban hasta la época de Constantino y que las 7 trompetas continuaban de allí en adelante. Y fíjense que esto en la interpretación historicista no es correcto, ¿verdad? Bueno, eso dice no puede ser correcto. Las trompetas denotan una serie de eventos. Noten esto aquí, hermanos. Esto es bueno que lo apunten, por favor, porque en Apocalipsis 8:1 hemos leído, ¿no es cierto?, que se abre el séptimo sello en el primer versículo. Pero recuerden que ya en Apocalipsis 8 ya comienzan a ver las trompetas y vamos a estudiar las trompetas así como estamos estudiando los sellos. Entonces Urias Smith dice, las trompetas denotan una serie de eventos que ocurren al mismo tiempo que los eventos de los sellos. Entonces, no es que terminan los sellos y siguen las trompetas, ¿cierto? En los eventos, no, sino que los eventos que suceden en los sellos, hay algunos eventos que suceden paralelamente en el mismo tiempo en las trompetas, ¿cierto? Pero, dice él, de un carácter completamente diferente, las trompetas. Una trompeta es un símbolo de guerra. Por lo tanto, las trompetas denotan grandes conmociones políticas que tienen lugar entre las naciones durante la era del Evangelio. Cuando estudiemos las trompetas, volveremos a esta parte. Pero nos interesa lo que sigue, los sellos. Hermanos, cuando una persona empieza a estudiar los sellos o escucha hablar de los sellos del Apocalipsis, solamente el nombre lo pone como desubicado, ¿cierto? Muchas personas no les gusta estudiar esto porque no tienen idea por qué los sellos o qué significan los sellos. Urias Smith nos va a dar una explicación bien sencilla de lo que es estudiar los sellos. Los sellos denotan o indican o describen eventos de carácter religioso y contienen la historia de la iglesia. Noten, la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la venida de Cristo. Eso es, hablar de los sellos es hablar de la historia de la iglesia cristiana, ¿sí? De una manera religiosa. Las trompetas ya van a hablar de política, ¿cierto? Acá los sellos hablan eventos o describen eventos de carácter religioso. Contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la venida de Cristo. Vamos a ver específicamente por qué es que se inicia, no en el año 27, sino en el año 31, la apertura del primer sello. Y ya lo dijimos, ¿cierto? En el año 27 no estaba muerto el cordero, no estaba inmolado. En el año 28 tampoco, en el 29, en el 30, en el 31, hermanos, el cordero es inmolado y en ese mismo año resucita y asciende y toma el libro de la mano del Padre. Por eso la apertura del primer sello inicia en el año 31. Bueno, y abarca la historia hasta la venida de Cristo, porque es en la venida de Cristo que se abre el séptimo sello. Y hay silencio en el cielo como por media hora. Pero Hugo Gambetta y los ministerios adscritos a él o que trabajan de la mano con él
malinterpretan y dicen que el primer sello se abrió desde la creación, desde el Edén. Y ustedes lo pueden escuchar de sus propios labios. Bueno, no los estoy enviando a que escuchen la gambeta, porque si lo terminan escuchando se van a volver futuristas, van a ser engañados, pero los que ya hemos entendido bien esta parte, bueno, como prueba y como evidencia y para enseñarles a otros que son ciegos y ponen sus ojos en los hombres, y endiosan a los predicadores e idolatran y los convierten en dioses a estos predicadores, pues como evidencia les podemos mostrar esa parte, ¿cierto? Entonces, no se olviden, hermano, los 7 sellos representan eventos religiosos y contienen la historia de la iglesia desde el comienzo de la era cristiana hasta la venida de Cristo. Entonces, esta profecía de los 7 sellos es paralela, indica lo mismo, describe los mismos eventos que las 7 iglesias, ¿cierto? Porque las 7 iglesias también abarcan esos mismos periodos, por eso son profecías paralelas, al igual que las 7 trompetas, obviamente que las 7 trompetas no iniciaron cuando el Señor establece la iglesia o cuando muere, sino unos años más adelante. Eso ya lo estudiaremos en su momento. Los comentaristas han planteado una pregunta con respecto a la manera en que estas escenas fueron representadas ante el apóstol. Bueno, hay algunos que cuestionan y dicen, bueno, ¿y cómo fue que se le presentó el asunto a Juan? ¿Solamente él leyó la escritura del libro? ¿Él oyó o él vio escenas? Entonces dice, fue simplemente una descripción escrita de los acontecimientos la que se le leyó a medida que se abría en cada sello sucesivo. O sea, ¿a Juan solamente se le leyó lo que decían esos rollos? Es una pregunta. ¿O era una ilustración pictórica, o sea, pintada en cuadros, de los acontecimientos que contenía el libro y que se presentó ante él cuando se rompieron los sellos? O sea, imágenes nomás, imágenes. ¿O fue una representación escénica, viva o vívida? Fue una representación escénica la que pasó ante él. Los diferentes actores saliendo y realizando sus papeles. O sea, ¿fue eso lo que se le presentó? Interesante, ¿no? Barnes, el historiador, decide a favor de llamarlos ilustraciones pictóricas, porque piensa que una descripción meramente escrita no respondería al lenguaje del apóstol que expone lo que vio, y una mera representación escénica no podría tener ninguna conexión con la apertura de los sellos, pero a la opinión sostenida por el doctor Barnes hay dos objeciones serias. Primero, se dijo que el libro contenía solo escritura dentro, no ilustraciones pictóricas. Y segundo, Juan vio a los personajes que formaban las diversas escenas, no fijos e inmóviles sobre el lienzo, como ver un cuadro, sino viviendo y moviéndose. ¿Sí? Por ejemplo, acción, tomó el libro, ¿sí? Tomó el libro, se sentaron, acciones. Entonces, eso, dice, estaban viviendo y moviéndose y participando activamente en las partes asignadas. La opinión que nos merece más coherente es que el libro contenía un registro de los acontecimientos que iban a suceder y cuando se rompieron los sellos y el registro fue sacado a la luz, las escenas fueron presentadas ante Juan no por la lectura de la descripción, sino por una representación de lo que se describía en el libro, que se hacía pasar ante su mente en personajes vivos, en el lugar donde la realidad iba a suceder, es decir, en la tierra. Entonces a Juan, en su mente se le presenta escenas vivas, moviéndose, actuando, ¿cierto? En cada apertura de cada sello. No se le presentó solamente letra escrita, ni tampoco se le presentó cuadros con imágenes, sino actuando, viviendo la escena, participando, moviéndose. Y se le presentó en la tierra, ¿sí? Esas escenas, Juan estaba en la tierra y a Juan se le presentan esas escenas, ¿sí?
Y esas escenas que se le presentan a Juan, dice Urias Smith, eh, se hacía pasar ante su mente en personajes vivos en el lugar donde la realidad iba a suceder, es decir, en la tierra. Bueno, el primer símbolo, un caballo blanco y el jinete que lleva un arco y a quien se le da una corona. Entonces, primer símbolo, primer sello, un caballo blanco, un jinete que tiene un arco, se le da una corona y sale venciendo y conquistando. ¿Qué dice Urias Smith al respecto? Dice, es un emblema, noten, es un emblema de los triunfos del Evangelio en el primer siglo de esta dispensación. O sea que para Urias Smith, el asunto de que ese jinete lleva un arco, se le da una corona por haber conquistado algo, y que sale venciendo y conquistando, es una representación de los triunfos del Evangelio en el primer siglo de esta dispensación. Eso está representando el jinete que lleva un arco, a quien se le da una corona y que sale venciendo y conquistando. La blancura del caballo denota la pureza de la fe en esa época, en ese primer siglo. La pureza de la fe. Y la corona que se le dio al jinete y su ir conquistando y haciendo aún más conquistas, ¿qué representa? El celo y el éxito con el que la verdad fue promulgada por sus primeros ministros. A ver, hermano, ¿no nos gustaría a nosotros que se nos representara de esta manera? Como jinetes que estamos cabalgando sobre un caballo blanco, que llevamos un arco y a quienes se nos entrega una corona y que salimos venciendo y conquistando, para que podamos nosotros en esta época representar los triunfos del Evangelio, del mensaje del tercer ángel, en esta última fase de la historia de este mundo. Y hermanos, montados sobre ese caballo blanco, representando la pureza de la fe, pureza doctrinal. Por eso, hermanos, es que debemos velar por la pureza doctrinal, por una fe pura, una verdad pura. Y la corona que se nos entregue, que represente, como se dice, y el ir conquistando y haciendo aún más conquistas, que representen en nosotros que el celo y el éxito con el que la verdad está siendo promulgada por nosotros como evangelistas, como médicos misioneros, como predicadores, como maestros o maestras de escuela, ¿sí? Deberíamos nosotros anhelar que se nos represente así. A esto se objeta que los ministros de Cristo y el progreso del Evangelio no podrían ser representados adecuadamente. Habían algunos que hacían objeciones y se oponían a esa interpretación y estaban diciendo que eso no podría ser así, ¿cierto? Porque no se podría representar a los ministros de Cristo y al progreso del Evangelio o no podían ser representados adecuadamente por símbolos de guerra, por símbolos bélicos. Pero nos preguntamos, ¿por qué símbolos podría la obra del cristianismo ser mejor representada cuando salió adelante como un principio agresivo contra los enormes sistemas de error con los que tuvo que lidiar al principio? Hermanos, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y leemos el libro de los Hechos, encontramos esa parte donde dice que los discípulos habían inundado el mundo existente con el Evangelio y se los acusaba de haber inundado el mundo existente, todos los lugares con el Evangelio, ¿sí? Fue un tiempo de triunfo, ¿verdad? Ese celo que tenían estos ministros del primer siglo, ¿sí? Por eso dice que no podría ser mejor representada esa obra del cristianismo como un principio
agresivo contra los enormes sistemas de rol con los que tuvo que lidiar al principio. Hermanos, ¿ustedes recuerdan algunos errores doctrinales que en el primer siglo, en la iglesia de Éfeso, en el primer siglo, hasta el año 100, aquí en el primer sello, habían? ¿Alguien recuerda algún error doctrinal, hermano, que se mencione en la Biblia que había en esta época? Porque los ministros de Cristo, los apóstoles, los discípulos, los seguidores, las mujeres nobles, bueno, todos esos siervos de Dios del primer siglo tuvieron que enfrentar errores y graves, hermanos. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, algún error como para romper el hielo con ustedes, hermanos, que no los he escuchado? Sí, hermano. Por favor, Este, mencionémoslo. pues aquí en la iglesia de Éfeso, nosotros leímos que ellos tuvieron que enfrentarse a los problemas, a las doctrinas de error de los nicolaitas, ¿no? Ajá, Sí, que creo que los nicolaitas tenían que ver con la doctrina de la naturaleza del Señor Jesús, me ya. parece. Entonces, eso es un error que todavía eh, persiste, ¿no? Y está pues como creciendo en auge en estos momentos. Ok, sí, está bien, hermana Genis, gracias por recordarnos, ¿no? En ese mensaje, ¿cierto? A la iglesia de Éfeso se dice, ¿no? Has probado a los que son falsos, los has encontrado falsos, ¿cierto? Enseñaban errores doctrinales. Pero fíjense, por ejemplo, en la época de Jesús, los saduceos no creían en la resurrección de Cristo, no creían ellos en la resurrección de Cristo, ¿sí? Estaban influenciados por otras situaciones filosóficas y no creían en la resurrección de Cristo. Habían otros que se estaban bautizando por los muertos, ¿sí? Habían torcido las doctrinas, solamente por mencionar un par nomás, ¿sí? No se Hermano, creía. ¿Alguien iba a decir algo? sí, hermano Carlos, buenas noches. Buenas noches, hermana, ¿Me escucha? adelante. Sí, claro. Eh, También en el momento cuando después de que Cristo o sea, después de la resurrección que Cristo se les aparece, cuando iban en el barco, ellos decían que era un espíritu, porque quizás muchos no creyeron que Cristo había ido, se había hecho carne, o sea, se había hecho humano realmente. Esa era otra doctrina que quizás ellos les tocó y que aún lo tenían. Recordemos que cuando vieron al ciego, le dijeron a Cristo, ¿él pecó o los padres pecaron? Entonces ellos prácticamente creían pues en la doctrina del pecado original y los sacerdotes decían, ah, es que este tiene esa enfermedad porque quién sabe qué pecado cometieron los padres o qué pecado cometió él, ¿cierto? Entonces esa era otra doctrina con la que tenían que luchar. Además, el apóstol Pablo le tocó, después de la muerte de Cristo, le tocó luchar mucho con estas fiestas ceremoniales, todas las fiestas ceremoniales, y él les dice, eh, me temo que haya trabajado en vano, y bueno, todo esto que él se decepcionó mucho porque realmente querían seguir celebrando las fiestas judías y eso fue una lucha para el apóstol Pablo. Muy bien, hermana Ángela, qué interesante, ¿no? Su aporte para decirnos que aún los discípulos habían sido impregnados por esa creencia de los espíritus, de las ánimas. Y cuando ven al Señor Jesús caminando sobre las aguas, ellos creen que es un espíritu, ¿cierto? Y sí, lo que usted menciona, hermana Ángela, el asunto del pecado original también ya estaba impregnado allí, ¿cierto? Y bueno, por eso dice acá, hermanos, que este caballo blanco, ¿cierto? Eh, este jinete montado sobre el caballo blanco, con un arco, con una corona, y que salió venciendo y para vencer, no podría ser mejor representado, dice,
¿Por qué símbolos podría la obra del cristianismo ser mejor representada cuando salió adelante como un principio agresivo contra los enormes sistemas de error con los que tuvo que lidiar al principio? Es una pregunta, ¿no es cierto? El jinete de este caballo salió, ¿dónde? No tiene un lugar definido. Solamente dice que salió venciendo y conquistando, pero no tiene un lugar definido. Esto significa que su comisión fue ilimitada, ¿sí? El evangelio puro era para todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor Jesucristo. Por esto este jinete no tiene un destino fijo, localizado, sino salió de una manera ilimitada. Fíjense, hermanos, que vamos leyendo y vamos entendiendo, ¿no es cierto? Ya se nos facilita con las explicaciones que estuvimos recibiendo el Santo Sábado anterior, ya se nos facilita comprender esto, estamos en el contexto, ¿cierto? El versículo 3. Ahora vamos a ver el segundo sello. Y cuando él abrió el segundo sello, oía la segunda bestia, perdón, aquí dice segunda bestia, está mal traducido, oía la segunda al ser viviente, a otro ser viviente, decir, ven y mira, esto se repite, ¿no es cierto? Ven y mira. Y salió otro caballo, ya es un segundo caballo de color rojo. ¿Qué contraste de blanco a rojo? ¿Cierto? Un contraste de blanco a rojo. Algo pasó. Si ese blanco representaba la pureza doctrinal, la pureza de la fe, ahora ese rojo, ¿qué va a representar? Bueno, otro caballo que era rojo y a aquel sentado sobre él se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que ellos se matasen unos a otros, y le fue dada una gran espada. Noten ustedes esta explicación que da Urias Smith al respecto, esta interpretación. Dice, tal vez la primera característica notable en estos símbolos es el contraste en el color de los caballos, de blanco a rojo, ¿cierto? Sin duda, esto está diseñado para ser significativo. Algo quiere el Señor enseñarnos, de blanco a rojo. Si la blancura del primer caballo denotaba la pureza del Evangelio en el periodo que cubre este símbolo, en el primer siglo, la pureza de la fe, el enrojecimiento del segundo caballo significaría que en este periodo, o sea, después del primer siglo, esa pureza original comenzó ¿a qué? A corromperse. Fíjense, hermanos, que entonces ahora el periodo cubierto por el caballo rojo del segundo sello, que es del año 100 hasta el año 323, ¿no es cierto? Según lo vimos la tabla, eh, está significando que esa pureza original comenzó a corromperse. ¿Qué más dice? El misterio de la iniquidad ya operaba en los días de Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, hablando del inicuo, del hombre de pecado, él habla, ¿cierto? Él habla de que ese misterio de iniquidad ya estaba obrando. Ese poder romano venía obrando, que iba a dar lugar o paso al sistema del anticristo, ¿cierto? Solamente que había algo que lo detenía, dijo el apóstol Pablo, pero ya estaba obrando. Entonces, dice, el misterio de la iniquidad ya operaba en los días de Pablo, en el primer siglo, ya operaba, pero aún así se conservó la pureza doctrinal, se conservó esa fe pura, ¿cierto? En la verdad. Y la profesa iglesia de Cristo, al parecer, ahora, en el caballo rojo, después del primer siglo, ahora estaba tan corrompida por ella como para requerir este cambio en el color del símbolo. Fíjense, hermanos, que hay un cambio en el caballo, en el color del caballo, y está denotando corrupción. ¿Qué más dice? Empezaron a surgir errores. La mundanalidad hizo su entrada. El poder eclesiástico buscó la alianza del poder secular. Hermanos, ¿acaso esto no está sucediendo también en nuestros días? Si fuera de representar, hermanos, si fuera de representar nuestro periodo,
con el color de algún caballo, solamente por suponer, al final nos vamos a dar cuenta, bueno, ¿qué color le va a alcanzar a esto? ¿Qué color le va a alcanzar a este periodo? Quizás sea una mezcla de rojo con negro y amarillo. ¿Qué color da? Alguna vez, hermanos, hagan la prueba. Mezclen un rojo con negro y con amarillo, a ver qué color les da, ¿cierto? Dice, eh, empezaron a surgir errores, la mundanalidad hizo su entrada, el poder eclesiástico buscó la alianza del poder secular, del Estado, ¿sí? En esta fecha. Buscó, recuerden que esto también lo narra el conflicto de los siglos y da origen al sistema papal, al poder papal, ¿cierto? A la Iglesia Católica, que es el resultado de la corrupción del paganismo, de su unión con el Estado y de su unión con el paganismo. El resultado fueron problemas y conmociones. El espíritu de este periodo quizás alcanzó su clímax cuando llegamos a los días de Constantino, el primer emperador presuntamente cristiano. Antes de él no había habido un emperador, digámoslo así, como tal. Él se convirtió de nombre nomás al cristianismo, ¿cierto? Cuya conversión al cristianismo está fechada por Mosein, el historiador Mosein, en el año 323 después de Cristo. Por eso este caballo rojo abarca el periodo del año 100 al año 323 después de Cristo, ¿sí? Según esta referencia que se llama Comentarios Eclesiásticos. De ese periodo, el doctor Rice comenta, de ese periodo del caballo rojo, del año 100 al 323, representa un periodo secular o unión de la iglesia y el Estado. En esa época se unió la iglesia con el Estado. Constantino ayudó al clero, o sea, a la iglesia, y los puso bajo obligaciones para con él. Noten, la iglesia recibe el apoyo del Estado, de Constantino, pero al someterse al Estado, pero al recibir la ayuda del Estado, se somete a las leyes del Estado. Lo mismo sucede ahora. Constantino ayudó al clero, o sea, a la iglesia, pero al ayudarlos, los puso bajo obligaciones para con él. Él era el emperador. Hermanos, esto sucede ahora. Una iglesia que se somete al Estado como asociación o corporación o asociación religiosa, se obliga con el Estado a apoyar sus normas, a apoyar sus leyes. Y las leyes del Estado son impuestas por el sistema papal. Es el Vaticano el que está gobernando el mundo, a sus presidentes de la ONU, el que les entrega el libro de Laudato Si, el que les entrega las normas de la vacunación, los parámetros. Entonces, toda iglesia que está adscrita como corporación o asociación religiosa está obligada para con el Estado, hermanos. Y eso sucede a la corporación adventista y a todas las hijas de Babilonia. Entonces, Constantino legisló para la iglesia y menciona el llamado Concilio de Nicea y fue muy destacado en ese concilio. En ese concilio se aprobaron leyes, hermanos, graves, ¿cierto? Constantino, no el Evangelio, tuvo la gloria de derribar los templos paganos. A pesar de que Constantino era pagano, obró y dictaminó derribar los templos paganos, pero para gloria no del Evangelio, sino de él. El Estado tenía la gloria en lugar de la iglesia. Constantino hizo decretos contra algunos errores y fue elogiado y sufrió para continuar a introducir muchos otros errores y oponerse a algunas verdades importantes. Surgieron controversias y cuando un nuevo emperador tomó el trono, hubo una prisa del clero de la iglesia para ponerlo del lado de sus peculiares doctrinas.
Mosheim dice de este periodo, hubo guerra y problemas continuos. Por eso las palabras de ese segundo sello, ¿cierto? Que dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ya lo decíamos, ¿cierto? En la clase de escuela sabática. La iglesia buscó el poder, la ayuda del poder civil, ¿sí? Y dice, surgieron controversias, bueno, hubo guerra y problemas continuos. Este estado de cosas responde bien a la declaración del profeta de que se le dio poder al que estaba sentado en el caballo para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. El cristianismo de esa época había subido al trono y llevaba el emblema del poder civil. Qué tremendo esto, hermanos. El cristianismo de esa época, del año 100 al 323, había subido al trono y llevaba el emblema del poder civil. Pasemos al versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí a la tercera bestia decir, ven y mira. Perdón, al tercer ser viviente. Está mal traducido, ¿cierto? De los cuatro seres vivientes que estaban allí. Y miré, y he aquí un caballo negro. Fíjense, hermanos, la secuencia, blanco a rojo y ahora a negro. ¿Qué denotará ese color negro? O sea que o sea, empezamos bien con el caballo blanco, pero vamos mal y ahora sí que peor, ¿sí? Y el que se sentaba sobre él tenía un par de balanzas en su mano. ¿Qué significarán esas balanzas? Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes decir, una medida de trigo por un centavo, o sea, por un denario, ¿no? Y 3 medidas de cebada por un centavo. Y cuida que no dañes el aceite y el vino. Vamos a analizar esta. Qué rápido avanza el trabajo de la corrupción, dice Urias Smith. Qué contraste de color entre este símbolo y el primero, o sea, entre el blanco y el negro. Qué contraste, ¿no es cierto? Un caballo negro, todo lo contrario del blanco. Si el blanco denotaba pureza de la fe, pureza doctrinal, ¿qué denota el negro? Que es lo contrario, ¿cierto? Una corrupción total de la doctrina, corrupción total de la fe. Este símbolo debe denotar un periodo de gran oscuridad y corrupción moral en la iglesia. Entonces noten, el caballo negro está denotando un periodo de gran oscuridad y corrupción moral en la iglesia. ¿Cuándo empieza este periodo? Ya dijimos, hermanos, que el caballo anterior, el periodo anterior, iba hasta el año 323, ¿cierto? Vamos a ver hasta cuándo, del 323 hasta cuándo avanza. Con los eventos del segundo sello, se abrió completamente el camino para que se produjera ese estado de cosas de aquí que aquí se presenta. Entonces, el segundo sello, el caballo rojo, prepara el camino para lo que viene ahora en el tercer sello. El tiempo que intervino entre el reinado de Constantino, 323, y el establecimiento del papado en el año 538 después de Cristo, puede ser justamente señalado como el tiempo en que los errores más oscuros y las supersticiones más groseras surgieron en la iglesia. Entonces aquí Urias Smith está de acuerdo en que ese periodo del caballo negro, donde sucede ese periodo de gran oscuridad y corrupción moral en la iglesia, abarca del año 323 al año 538. ¿Sí? El tercer sello. Y puede ser este periodo justamente señalado como el tiempo en que los errores más oscuros y las supersticiones más groseras surgieron en la iglesia. Ahora sí las vamos a mencionar. Las va a mencionar de un periodo que sucedió inmediatamente a los días de Constantino. El historiador Mosheim dice así: esas ficciones vanas
que el apego a la filosofía platónica, noten, el apego a la filosofía platónica de Platón y a las opiniones populares había comprometido a adoptar a la mayor parte de los médicos cristianos antes de la época de Constantino, ahora se confirmaron, ampliaron y embellecieron de varias maneras. De ahí surgió de ahí surgió esa extravagante veneración por los santos difuntos. Noten las doctrinas corruptas que surgen en esta época, en la época del caballo negro, 323, 538 después de Cristo. La veneración por los santos difuntos y esas absurdas nociones de un cierto fuego destinado a purificar almas separadas, el infierno, que ahora prevalecía y cuyas marcas públicas se veían por todas partes. De ahí también el celibato de los sacerdotes, tercera doctrina, el culto a las imágenes y a las reliquias, ¿sí? Que con el paso del tiempo destruyeron casi por completo la religión cristiana, o al menos eclipsaron su brillo y corrompieron. Noten eso, hasta aquí, miren, de estas doctrinas que surgieron en esa época, ¿cuáles se conservan? A ver, vamos a ver. La veneración por los santos difuntos, ¿se conserva? Sí, se conserva. Esas absurdas nociones de un cierto fuego destinado a purificar almas separadas, purgatorio o infierno, se conserva. El purgatorio, a purificar almas, se conserva. El celibato de los sacerdotes se conserva. El culto a las imágenes y a las reliquias se conserva. ¿Sí? Hermanos, estas doctrinas corruptas se conservan hasta ahora. No han sido cambiadas, no han sido abandonadas. Y dice que corrompieron su esencia misma de la manera más deplorable. Una enorme sucesión de supersticiones fue gradualmente sustituida por la verdadera religión y la piedad genuina. Supersticiones. Esta odiosa revolución se debió a diversas causas. Un apresuramiento ridículo en la aceptación de nuevas opiniones, nueva luz, un deseo absurdo de imitar los ritos paganos y de mezclarlos con el culto cristiano, mezclar lo santo con lo profano, y esa inclinación mundana que la mayoría de la humanidad tiene hacia una religión llamativa y ostentosa, contribuyeron a establecer el reino de la superstición sobre las ruinas del cristianismo. En consecuencia, se realizaban frecuentes, noten esto, lo que se hacía ya en esa época, se realizaban frecuentes peregrinaciones a Palestina y a las tumbas de los mártires, como si solo allí pudieran adquirirse los principios sagrados de la virtud y la segura esperanza de salvación. Una vez sueltas las riendas de la superstición, que no conoce límites, ideas absurdas y vanas ceremonias se multiplicaron casi todos los días. Noten lo que pasaba. Cantidades de polvo y tierras traídas de Palestina y otros lugares notables por su supuesta santidad se distribuían como los remedios más poderosos contra la violencia de los espíritus malvados y se vendían y compraban por todas partes a precios enormes. Hermanos, esto no ha cambiado. Hoy en día la gente se va a Tierra Santa, la gente va a traer agua bendita, la gente lleva el agua allá cuando celebran allá el Domingo de Ramos, lleva el agua para que el cura los bendiga, lleva los cuadros para que el cura los bendiga. Bueno, esto no ha cambiado, sigue siendo la misma corrupción y cada vez peor, ¿sí? La gente va allá al Señor de los Milagros de Buga, y hacen viajes específicos para eso y a una cantidad, en todos los pueblos, en todos los departamentos, en todos los lugares hay sitios donde la gente va, que a ver el divino rostro, que a ver el Señor de los Milagros, que el Señor del Río, bueno, una cantidad de supersticiones, que el agua bendita. Bueno, eso no ha cambiado.
las procesiones públicas y súplicas con las cuales los paganos se esforzaban por apaciguar a sus dioses. Noten lo que hacían los paganos para apaciguar a sus dioses. Procesiones públicas y súplicas. Esto no ha cambiado. Hasta ahora se hacen procesiones, se hacen rogativas, se hacen misivas, ¿sí? Fueron ahora adoptadas en el culto cristiano y celebradas en muchos lugares con gran pompa y magnificencia. Las virtudes que antes se habían atribuido a los templos paganos, a sus lustraciones, a las estatuas de sus dioses y héroes, ahora se atribuían a las iglesias cristianas, al agua consagrada por ciertas formas de oración y a las imágenes de los hombres santos. Y los mismos privilegios que los primeros gozaban bajo las tinieblas del paganismo, se conferían a los últimos bajo la luz del Evangelio, o más bien bajo esa nube de superstición que oscurecía su gloria. Por eso el caballo negro, ¿sí? Una era de tinieblas espirituales. Es cierto que hasta entonces las imágenes no eran muy comunes, ni había estatuas en absoluto, pero es al mismo tiempo tan indudablemente cierto como extravagante y monstruoso que la veneración de los mártires se fue formando poco a poco de los servicios religiosos que se ofrecían a los dioses antes de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, ¿cierto? A partir de estos hechos, que no son más que pequeños especímenes del estado del cristianismo en ese momento, el lector exigente percibirá fácilmente qué perjuicio recibió la Iglesia de la paz y la prosperidad adquiridas por Constantino. ¿Sí? Una iglesia de paz y prosperidad. Tampoco eso ha cambiado. Y de los métodos imprudentes empleados para atraer a las diferentes naciones a abrazar el Evangelio. La brevedad que nos hemos propuesto a observar en esta historia nos impide entrar en un amplio detalle de los sombríos efectos que surgieron del progreso y la nefasta influencia de la superstición, que ahora se había vuelto universal. De nuevo, dice el mismo autor, se necesitaría un volumen entero para enumerar los diversos fraudes que los astutos truhanes practicaban con éxito para engañar a los ignorantes. Ya les voy a dar el significado de la palabra truhanes para que sepamos a quién se está refiriendo Urias Smith. ¿Sí? Estos fraudes, los diversos fraudes que los astutos truhanes practicaban con éxito para engañar a los ignorantes. El significado de la palabra truhanes son estafadores. Estafadores y sinvergüenzas. Hermanos, hoy en día hay truhanes modernos. Y no solamente me estoy refiriendo a los evangélicos y a los católicos, también me refiero a esos truhanes adventistas que promulgan las indulgencias con el fondo de inversión, con las primicias en los sobres mal llamados alfolís. Y esos pactos de amor que también hacen en las iglesias adventistas, pidiendo a las personas que asisten allí ciertas cuotas para apoyar a los pastores de Baal, a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes que están comiendo de la mesa de Jezabel y que reciben incentivos en dinero por cada bautismo, por cada matrimonio que realizan. Truhanes modernos, ¿sí? Que practicaban con éxito para engañar a los ignorantes, cuando la verdadera religión estaba casi enteramente sustituida por la horrenda superstición. Y esto está escrito ahí en la historia eclesiástica del siglo IV, parte 2, capítulo 3. Este extracto de Mosein contiene una descripción del periodo cubierto por el caballo negro del tercer sello que responde exactamente a la profecía. En ella se ve cómo el paganismo se incorporó al cristianismo y cómo durante este periodo el falso sistema que dio lugar al establecimiento del papado rápidamente tomó forma hasta alcanzar sus perfiles completos
y maduró en toda su deplorable perfección de fuerza y estatura. Hermanos, qué bendición poder tener una fuente de uno de nuestros pioneros para entender lo que sucedió en esos años y para entender el porqué del color negro del caballo del tercer sello. ¿Qué significa entonces que este jinete llevaba un par de balanzas? Vamos a ver las balanzas. Primero vamos a ver las balanzas. Las balanzas denotaban que la religión y el poder civil estarían unidos en la persona que administraría el poder ejecutivo en el gobierno. O sea, que el gobernante iba a utilizar el poder civil y el poder religioso. Unido el poder civil con el poder religioso. Unida la iglesia y el Estado en la persona que administraría el poder ejecutivo en el gobierno y que reclamaría la autoridad judicial tanto en la iglesia como en el Estado. Entonces el gobernante iba a reclamar su autoridad tanto dentro de la iglesia como en el Estado. Esto fue cierto entre los emperadores romanos desde los días de Constantino hasta el reinado de Justiniano. ¿Qué pasó con Justiniano? ¿Y quién es Justiniano? Justiniano era el emperador cuando él dio el mismo poder judicial al obispo de Roma. Entonces, este poder que tenían los emperadores le fue traspuesto o cedido al obispo de Roma en el año, un poquito antes del año 538, ¿sí? Creo que fueron unos 5 o 6 años antes, le fue conferido ese poder. Y ya con ese poder, el obispo de Roma empezó entonces los largos periodos de persecución que hablaba la profecía de los 1260 años que iban a empezar en el año 538. El trigo y la cebada. Entonces, recuerden la balanza o las balanzas, el par de balanzas indican que la religión y el poder civil, la iglesia y el Estado, iban a estar unidos en la persona que iba a administrar. El trigo y la cebada, ¿qué significa? Las medidas de trigo y cebada por 1 centavo denotan que los miembros de la iglesia estarían ansiosamente absortos tras los bienes mundanos y el amor al dinero sería el espíritu predominante de los tiempos, porque se desharían de cualquier cosa a cambio de dinero. Iban a ser capaces hasta de vender el trigo y la cebada que se necesitaba para comer, con tal de tener dinero. El aceite y el vino. Estos denotan las gracias del espíritu, la fe y el amor. Y había gran peligro de dañarlas. Las gracias del Espíritu, la fe y el amor, y había gran peligro de dañarlos bajo la influencia de tanto espíritu mundano. Y está bien atestiguado por todos los historiadores que la prosperidad de la iglesia en esta época produjo las corrupciones que finalmente terminaron en la caída y el establecimiento de las abominaciones anticristianas. La codicia del dinero, hermanos. Se observará que la voz que limita la cantidad de trigo por 1 centavo y que dice, no dañes el aceite ni el vino. Bueno, esa advertencia, no dañes el aceite y el vino, no es pronunciada por nadie en la tierra, sino que viene de en medio de los 4 seres vivientes. Hay una voz preocupada por eso y dice, no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa esto? Lo que significa que, aunque los pastores terrenales, los profesos ministros de Cristo en la tierra, no tenían cuidado del rebaño, el Señor no se despreocupó de ellos en este periodo de oscuridad. Interesante el amor de Dios, ¿cierto? No dañes el aceite y el vino. Eso significa que a pesar de que los pastores terrenales, los profesos ministros de Cristo en la tierra, no tenían cuidado del rebaño, eran pastores infieles, mal llamados pastores.
El pastor debe pastorear. Si el pastor no pastorea, que se quite el nombre de pastor. Si el pastor no tiene cuidado del rebaño, que se quite el nombre del pastor, de pastor. El pastor no puede dejar, el pastor tiene que cuidar a su rebaño. El pastor no puede dejar el cuidado del rebaño en manos de lobos rapaces. No puede, porque entonces no es un pastor de Dios. Son falsos pastores entonces. Pastores negligentes, descuidados. Viene el lobo y hace lo que quiere con las ovejas. Y no pasa nada. El pastor, si toma el nombre de pastor, debe pastorear. Si no pastorea, que se cambie el nombre de pastor. Hoy en día hay muchos falsos pastores, pastores que no pastorean, pastores que les interesa el dinero, los aplausos, que les interesa nomás las adulaciones, que se les rinda pleitesía, que se los idolatra, que se les pague por predicar. Falsos pastores, ¿sí? Aquí califican estos falsos pastores. Entonces, no tenían cuidado del rebaño, y a pesar de eso, la voz sale para decir, no dañes el aceite ni el vino, porque hay una preocupación, a pesar de ese periodo de oscuridad, hay una preocupación del Señor por su pueblo. El Señor no se despreocupó de ellos en este periodo de oscuridad. Una voz viene del cielo. Cuida de que el espíritu de mundanalidad no prevalezca hasta tal punto que el cristianismo se pierda por completo. Hermanos, gloria a Dios porque nosotros hoy en día escuchamos esa voz. También podemos escuchar esa voz que dice, no dañes el aceite ni el vino. Gracias a Dios que el Señor permite que nosotros nos conservemos en la pureza de la fe, en la pureza doctrinal. Todavía, a pesar de estos tiempos de oscuridad y supersticiones y engaños del último periodo de Satanás que ha salido con gran ira, el Señor tiene un remanente fiel para la gloria de Dios. Ahí estamos escuchando la voz de Dios ahora, que dice, no dañes el aceite ni el vino. ¿Por qué? Porque el Señor está preocupado para que las gracias del Espíritu, la fe y el amor no se dañen en nuestra época, ¿verdad? Dice, una voz viene del cielo, cuida de que el espíritu de mundanalidad no prevalezca hasta tal punto que el cristianismo se pierda por completo, ¿sí? O que el aceite y el vino, las gracias de la genuina piedad, perezcan por completo de la tierra. Versículo 7. Y cuando él hubo abierto el cuarto sello, oí la voz de la cuarta vez del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y yo miré y aquí un caballo pálido, un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Terrible, ¿no? ¿Cómo han cambiado estos caballos y el jinete, el que lo montaba? ¿Cómo ha cambiado? Y el infierno le seguía. Grave, hermanos. De ese jinete que tenía un arco y una corona y que salió venciendo y para vencer, ahora, hermanos, es reemplazado por la muerte y el infierno. Y les fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con muerte y con las bestias de la tierra. Leamos rápidamente esta partecita. El color de este caballo es notable. Los colores de los caballos, blancos, rojos y negros, mencionados en los versículos anteriores, son naturales, pero un color pálido es antinatural. La palabra original denota el color pálido o amarillento, que se ve en las plantas arruinadas o enfermizas, en las plantas raquíticas, que están para morirse. Un extraño estado de las cosas en la profesa iglesia debe ser denotado por este símbolo. El jinete de este caballo se llama muerte y el infierno, la tumba, le sigue. Hermanos, debe haber una preocupación en nosotros y
debemos nosotros pensar, ¿cómo está mi estado personal, espiritual? ¿Qué color tiene? ¿Blanco, rojo, negro o amarillo? Una pregunta muy interesante para hacernos, ¿verdad? La mortalidad es tan grande durante este periodo, estamos en el cuarto sello, a partir del año 538, hermanos. La mortalidad es tan grande durante este periodo, por eso ustedes recordarán que algunas personas dicen, yo fui a visitar a este enfermo y ya tenía color de muerto, ¿sí? Se ha escuchado eso, ¿cierto? Ya tiene un color de muerto, un color amarillento, dice la gente. Es el común decir, ¿sí? Entonces la mortalidad es tan grande durante este periodo que parecería como si las naciones pálidas de los muertos hubieran venido sobre la tierra y estuvieran siguiendo la huella de este poder desolador. El periodo durante el cual se aplica este sello difícilmente puede ser confundido. Debe referirse al tiempo en que el papado ejerció su gobierno irreprochable, desenfrenado y perseguidor, comenzando alrededor del año 538 después de Cristo y extendiéndose hasta el tiempo en que los reformadores comenzaron su labor de exponer las corrupciones del sistema papal. Urias Smith nos confirma que el periodo del caballo amarillo o pálido es del año 538 al año cuando empieza el tiempo de la reforma, el tiempo en que los reformadores comenzaron su labor de exponer las corrupciones del sistema papal, o sea, 1517. Entonces, del año 538 al año 1517 es el periodo del cuarto sello. Y les fue dado poder, dice. Aquí en el cuarto sello, que nosotros lo encontramos, hermanos, ahí en el versículo 7 en adelante del capítulo 6, ¿cierto? Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dice que les fue dado poder. Bueno, acá en la Biblia mía pues aparece como le fue, ¿no? Le fue. Acá aparece en singular, pero en esta traducción dice les fue dado poder. Él, dice en las notas marginales de la Biblia King James, es decir, el poder personificado por la muerte en el caballo pálido, a saber, el papado, se refiere al papado, le fue dado poder. Por la cuarta parte de la tierra se entiende, sin duda, el territorio sobre el que este poder tenía jurisdicción, el Imperio Romano. Mientras que las palabras espada, hambre, muerte, es decir, algún castigo que causa la muerte, las diferentes formas de causar muerte, como exposición, tortura y otras cosas, y bestias de la tierra, son figuras que denotan los medios por los que ha dado muerte a sus mártires. Y ya mencionamos, ¿no es cierto?, en la clase pasada, la hoguera, la guillotina, la tortura, el calabozo y también las fieras en los circos romanos. 50 millones de mártires, de los cuales, según la estimación más baja, claman venganza debajo de su altar sangriento. Las almas que claman, pero no las personas, ¿no? Sino ni las almas vivas, sino la sangre de estos mártires. Muy bien, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Miren que aquí ya no veo otro caballo. Aquí ya nos dice ven y mira, ¿no? Ahora, ¿qué ve? ¿Qué es mostrado en el quinto sello? Cuando el Cordero le quita el sello, el quinto sello, dice, cuando él, o sea, el Cordero, hubo abierto el quinto sello,
Vi debajo del altar. ¿De cuál altar? Una pregunta que genera silencio. ¿Será que ese altar que ve Juan es ese altar, algún altar en el cielo? ¿Será que es eso? ¿O a qué altar? ¿En qué lugar mueren o murieron los mártires que hubieron en esta tierra? Pues tiene que ser en un altar de aquí de la tierra. No puede ser un altar en el cielo porque los mártires no fueron al cielo a morirse, ¿cierto? Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Recuerden, nuestra sangre, los que han muerto en esta tierra, en los que moran en la tierra, lo aclara ahí, ¿no? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos y se les dijo que debían descansar todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que debían ser muertos como ellos. Vamos a explicar esto de acuerdo al libro de Ernest Smith. Los acontecimientos que se presentan, fíjense que ya vamos en el año del cuarto sello, terminamos en el año 1517. 16, ¿Sí? dice. 1517. Ya vamos en el año 1517. Ahora, a partir de 1517, ¿qué sigue? Los acontecimientos que se presentan como ocurridos bajo el quinto sello con el clamor de los mártires por venganza y el entregarles túnicas blancas. Las preguntas que inmediatamente se sugieren para la solución son, hay unas preguntas, vamos a solucionar esto que acabamos de leer. ¿Cubre este sello un periodo de tiempo como los otros? Claro que sí, ¿verdad? Y si es así, ¿qué periodo? ¿Cuál es el periodo de tiempo que cubre este quinto sello? ¿Dónde está el altar bajo el cual se vieron estas almas? ¿Está en el cielo o en la tierra? ¿Cuáles son estas almas y cuál es su condición? ¿Están vivas? ¿Están muertas? ¿Cuáles son las almas? ¿Qué significa su clamor de venganza? ¿Qué significa que se les hayan dado túnicas blancas? ¿Cuándo descansan por un poco de tiempo? ¿Y qué significa que sus hermanos debían ser muertos como ellos? Entonces, Urias Smith va a dar unas buenas explicaciones acá. Dice, creemos, plural, creemos que se puede dar una respuesta satisfactoria a todas estas preguntas. Estamos en el quinto sello. El quinto sello cubre un periodo de tiempo. Es lo primero que va a explicar. Parece coherente que este sello, como todos los demás, cubra un periodo de tiempo, obviamente como los otros, ¿cierto? Y la fecha de su aplicación no puede confundirse. Si los sellos anteriores han sido correctamente localizados, se han ido correctamente. El primer sello del año 31 al año 100. El segundo sello del año 100, vamos a decir, del año 100 al año 323. El tercer sello del 323 al año 538 y el cuarto sello del 538 a 1517. Si estos periodos están correctos, pues el quinto sello no tiene confusión, dice eso. Después del periodo de la persecución papal, el tiempo cubierto por este sello comenzaría cuando la Reforma comenzó a socavar la estructura papal anticristiana y a frenar el poder perseguidor de la Iglesia romana. ¿Cuándo fue ese año? 1517. ¿Sí? Allí empieza el quinto sello. ¿Sí? Allí empieza el quinto sello, en 1517. El altar. ¿Dónde estará ese altar? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos a ver. Esto no puede denotar ningún altar en el cielo, ya que es evidentemente el lugar donde estas víctimas habían sido asesinadas. Estas víctimas habían sido asesinadas en algún altar, llámese hoguera, llámese guillotina, llámese máquina de tortura, llámese circo romano. En algún altar fueron sacrificadas estas almas, fueron asesinadas. El altar del sacrificio, le llama Urias Smith, donde fueron sacrificadas.
Sobre este punto, el doctor Clark dice, una visión simbólica fue exhibida, en la cual él vio un altar, hablando del quinto sello, y bajo él las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios, martirizados por su apego al cristianismo. Son representadas como recientemente muertos, como víctimas de la idolatría y la superstición. El altar está en la tierra, no en el cielo. Una confirmación de este punto de vista se encuentra en el hecho de que Juan está contemplando escenas sobre la tierra. Claro, todas las escenas que Juan está contemplando en estos sellos, ¿cierto? Las está contemplando sobre la tierra. Las almas están representadas bajo el altar, así como las víctimas muertas sobre él derramarían su sangre debajo de él y caerían a su lado. Esa es la explicación que debería hacer Smith. El altar no está en el cielo, sino en la tierra, donde las personas han sido martirizadas, muertas por causa de la palabra de Dios. Ahora sí, ¿quiénes son esas almas bajo el altar? Esta representación es considerada popularmente como una fuerte prueba de la doctrina del estado incorpóreo y consciente de los muertos. Bueno, Urias Smith está diciendo que cuando se lee esas almas que están bajo el altar clamando por venganza, ¿cierto? Que esa representación es considerada por la gente popularmente como una fuerte prueba de esa doctrina del estado incorpóreo y consciente de los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Esta escena es utilizada para hacerle creer a la gente que los muertos, cuando mueren, siguen viviendo como almas, ¿sí? Siguen viviendo como almas. Ya no con cuerpo incorpóreo, se dice, pero siguen viviendo de una manera consciente como almas. Esto es utilizado para enseñar esa falsa doctrina, dice Urias. Aquí se afirma, son almas vistas por Juan en un estado sin cuerpo, ¿sí? Sí, en la explicación que él da. Aquí se afirma que son almas vistas por Juan en un estado sin cuerpo y que estaban conscientes y tenían conocimiento de los acontecimientos que pasaban porque clamaban venganza sobre sus perseguidores. Eso es lo que enseña el error, ¿cierto? Con esta escena se enseña ese error, ¿sí? Este punto de vista del pasaje es inadmitible o inadmisible. Esto no lo podemos admitir, dice él, por varias razones. Vamos a ver cuáles son las razones por qué no podemos admitir esto que acabamos de leer. Primero, la opinión popular coloca a estas almas en el cielo. Claro, las personas dicen, mire, están en el altar, en el cielo. La opinión popular dice ese, que están en el cielo, pero el altar de sacrificio en el que fueron muertos y debajo del cual fueron vistos no puede estar en el cielo. El único altar del que leemos en el cielo es el altar del incienso, que está en el lugar santo, ¿sí? Estas almas no son vistas bajo el altar del incienso. Óigase bien, hermanos. Yo he escuchado a muchos que dicen que Juan vio, como vio el lugar santo y ahí estaba en el lugar santo el altar del incienso, entonces Juan las vio a estas almas debajo del altar del incienso. Pero Urias Smith dice, la opinión popular coloca a estas almas en el cielo, pero el altar de sacrificio en el que fueron muertos y debajo del cual fueron vistos no puede estar en el cielo. El único altar del que leemos que está en el cielo es el altar del incienso, pero no sería correcto representar a las víctimas recién muertas como si estuvieran bajo el altar del incienso en el lugar santo, ya que ese altar nunca estuvo dedicado a ese uso. Muy interesante la explicación que da Urias Smith. Segundo, sería repugnante para todas nuestras ideas del estado celestial. Esto es importante. Sería repugnante para todas nuestras ideas del estado celestial representar a las almas en el cielo encerradas bajo un altar. Tercero, podemos suponer que la idea de la venganza en el cielo
reinaría tan suprema en las mentes de las almas en el cielo como para representarlas insatisfechas e incómodas hasta que la venganza fuera hecha a sus enemigos, a pesar de la alegría y la gloria de ese estado inefable. O sea que Urias Smith dice, pues estas almas ya están en el cielo, deberían estar felices, gozosas. ¿Qué van a estar ahí malhumoradas, reclamando venganza, desdichadas, si ya están en el cielo? ¿No preferirían regocijarse de que la persecución levantara la mano contra ellos y así los apresuraron a la presencia de su Redentor, a cuya diestra hay plenitud de gozo y delicias para siempre? Obviamente, ¿cierto? Pero además, la opinión popular que pone a estas almas en el cielo, pone a los malvados al mismo tiempo en el lago de fuego, retorciéndose en un tormento indecible y a plena vista de la hueste celestial. Esto se ha probado por la parábola del hombre rico y Lázaro, como se registra en Lucas 16. Ahora bien, las almas traídas a la vista bajo el quinto sello eran aquellas que habían sido muertas bajo el sello anterior. Habían sido muertas en el cuarto sello. De esas almas es que se está hablando. Muchos años antes. Y la mayoría de ellas siglos atrás. Claro, porque este periodo fue bastante largo, ¿cierto? Duró hasta el año 1517, desde el año 538, ¿sí? Muchos años. Sin lugar a duda, sus perseguidores habían salido del escenario de acción y según el punto de vista considerado, estaban sufriendo todos los tormentos del infierno justo ante sus ojos, según lo que creen ellos. Sin embargo, como si no estuvieran satisfechos con esto, claman a Dios como si estuviera retrasando la venganza contra sus asesinos. Si ya los ven a los impíos en el lago, allá en el infierno ardiendo, ¿cómo es que pueden clamar venganza si ya están ardiendo? ¿Y cómo es que pueden decir hasta cuándo si ya están en el infierno? Esto es ilógico, dice Urias Smith, ¿sí? Como si Dios estuviera retardando el castigo para estas personas, pero a la vez ya las ven en el infierno ardiendo. Bueno, ¿qué mayor venganza podrían desear? O si sus perseguidores todavía estuvieran en la tierra, deben saber que en unos pocos años, como máximo, se unirán a la vasta multitud que diariamente atraviesa la puerta de la muerte hacia el mundo de la aflicción. Su amabilidad no se ve mejorada ni siquiera por esta suposición. Una cosa al menos es evidente. La teoría popular sobre la condición de los muertos, justos y malvados, no puede ser correcta, o la interpretación que generalmente se da a este pasaje no es correcta porque se devoran unos a otros. Bueno, hermanos, vamos terminando aquí. Creo que estamos a punto de terminar esta partecita. Bueno, no. Vamos a terminar allí, hermanos. Vamos a dejar allí. Hoy nos hemos ido ya hasta las 9 de la noche, pero creo que nos ha hecho bien porque de esta manera leer esta parte nos va dando un mejor contexto, ¿cierto? De las cosas que están sucediendo en los 7 sellos. Por favor, voy a pedirle el favor aquí a Daniela y a mi hermana Ángela que apunten en la página en donde estamos terminando, la página 357, ¿cierto? 357. Dios mediante, el día de mañana vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar en este estudio. No sé si quizás, mis hermanos, en lo que hemos leído, hay alguna pregunta o algún aporte adicional para ir terminando esta noche. Hermano Carlos. Sí, hermana Ángela, adelante. Bueno, solo queda darle gracias al Señor porque, bueno, esto con este libro, con esta gran ayuda del libro de Urias Smith, hemos aprendido muchísimo
Y bueno, debemos de leerlo de vez en cuando, volver a repasarlo, porque bueno, obviamente pues todo no se nos va a quedar al mismo tiempo, pero hay muchos detalles que hemos aprendido y que hemos dejado atrás los errores que teníamos. Por ejemplo, yo inicialmente pensaba de que ese altar era el altar de oro, pero ya ahora pues nos va quedando como muy claro todo esto y somos bendecidos con el Señor por tener este maravilloso libro y que obviamente pues fue aprobado por la profeta del Señor. Entonces, gracias al Señor que tenemos esta maravillosa ayuda y también pues obviamente el espíritu de profecía. Y Amén, que hermana Ángela. y hermano, que este estudio de Apocalipsis pues siempre me he interesado mucho y me llama mucho la atención y que me da mucha alegría, darle gloria al Señor de que podamos comprender toda esta profecía, digámoslo así, la profecía de Apocalipsis, la que el Señor le dio al apóstol Juan. Así es, mi hermana Ángela, para la gloria de Dios. Entonces, sí vale la pena, ¿cierto? Dedicar tiempo con oración. Creo que nos vamos complementando, ¿cierto? Para llegar a leer y entender esto, obviamente hicimos un proceso anterior. Primero estudiar las 7 iglesias, ahora estudiar la escuela sabática del sábado anterior, en la mañana y en la tarde, y ahora sí poder empezar a leer y poder entender. Ya en el contexto del tiempo, hermanos, hemos visto el primer sello, ¿cierto? Representado por el caballo blanco, desde el año 31 hasta el año 100. El segundo sello, representado por el caballo rojo. Acontecimientos, ¿cierto? Espirituales, ¿no? Que suceden aquí en la tierra, del año 100 al 323, que es básicamente cuando se convierte Constantino y empieza esa introducción de todo ese tipo de supersticiones. Por eso ese periodo del 323 al 538 se representa con el caballo negro, esa era de tinieblas espirituales, representada por el tercer sello del caballo negro. El cuarto sello, representado por el caballo amarillo, el color de la muerte, representando ahí a cantidad de muertes que fueron sacrificados, ¿cierto? Bajo el altar en sus diferentes representaciones y que fue del 538 al año 1517. Ahora sí, estamos estudiando ya el quinto sello, donde ya no aparece ningún caballo, sino eh, viene representando ese periodo cuando inicia la reforma y en ese estudio, en esa parte, estamos ya prácticamente entrando a mirar hasta qué periodo va a ir, ¿no? Hasta qué año va a ir. Bueno, hermanos, Hermano Carlos, gracias a Dios que hemos avanzado un poco. Creo que en la medida que vamos leyendo, pues vamos teniendo un mejor contexto de la situación. hermano Hermano Carlos, Alfonso, entre muchos pioneros, o entre los pioneros hubo personas que, o sea, tenían controversia, pensaron diferentes, ¿cierto? O sea, torcieron las escrituras también. sí, claro, hermano. Algunas veces recordemos que entre nuestros pioneros, pues hubieron personas que venían de unas denominaciones diferentes, ¿cierto? El Señor los saca de allá, zarandea y quedan unos pocos, pero obviamente que en algunas ocasiones ellos cometieron algunos errores, pero los que fueron fieles corrigieron errores, corrigieron y gracias a Dios que el Señor permitió la profeta y el Espíritu Santo descendía sobre ella y le confirmaba las verdades a las cuales, o los puntos de vista a los cuales los pioneros, después de orar, ayunar y estudiar asiduamente la palabra de Dios, llegaban a ciertas conclusiones. Obviamente, algunos de ellos cometieron algunos errores, pero ellos básicamente corrigieron muchos errores. Uno de ellos, por ejemplo, es que hasta 1880
1897, por ejemplo, ellos tenían un concepto errado de la deidad, de la personalidad de Dios, hasta que la profeta se les revela la verdad, ella lo consigna en el deseo de todas las gentes y entonces unifican el concepto de la deidad. Para nuestros pioneros, mm, digamos, en el tiempo, sí cometieron algunos errores, pero gracias a Dios que estaba presente la profeta, la hermana White, y con las visiones que se le daba a ella, se fueron corrigiendo esos errores, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos tener un escrito está, no solamente de los pioneros, sino confirmado por la profeta y varios de los pioneros fieles. Aquí estamos mencionando nomás por ahora eh, algunos conceptos de Uriah Smith, pero ya llegará el momento de escuchar a Jaime White, al hermano Jones, mientras fue fiel, ¿cierto? Sobre estos conceptos. ¿Está bien, hermano Alfonso? Hermano Carlos, sí, 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 hermano Carlos, muchas gracias. En conclusión, nosotros somos los que hemos sido bendecidos, ¿no? Con estos estudios, con la verdad, en este momento. Claro que sí, hermano. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una mejor condición, ¿no? Somos más responsables, obviamente, por la luz que hemos recibido y como decíamos al principio, para nosotros es, quizás esto es ya historia, está escrita y no tenemos más sino que ir al pasado, ir a la historia y ir a la profecía y confirmar, ¿no? Y ya tenemos los escritos de todos ellos y del espíritu de profecía para ver lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban. Eso es, mis hermanos. Bueno, vamos entonces a permitir que le podamos dar gratitud a Dios porque esta noche hemos sido bendecidos con este estudio y quizás con la ayuda de Dios, mañana, en la medida que sigamos estudiando, vamos a ir ampliando esos conceptos. Si mi hermana Argenis está escuchándome, voy a pedirle el favor que haga la oración, si es tan amable, me confirma, hermanita, allá. Sí, hermano. En algún momento futuro, hermano, a mí me gustaría que estudiáramos el caso de los hermanos Ate Jones, de los pastores Ate Jones y Wagner, porque pues siempre hemos escuchado lo que pasó con Kellogg en la época de la apostasía alfa, pero ¿qué fue lo que llevó a estos dos pioneros a coger el camino que cogieron? Y pues hasta donde yo he escuchado, ellos no regresaron, ¿cierto? Hermana Argenis, el Señor la bendiga. Sí, bueno, quizás podemos programar y retomar, ¿no? Un poco la experiencia de A.T. Jones y Waggoner, que terminaron lamentablemente su vida en apostasía. Hay un tema, hermana Argenis, que se predicó hace menos de un mes por este servidor, que se titula Errores y pecados persistentes conducen a la apostasía. Y allí se presentó la historia de A.T. Jones, las razones, la amonestación que le dio la hermana White, en parte, ¿no es cierto? Pero sí, sería bueno quizás ampliar un poco lo que se relata de él, cómo en lugar de ir a, a donde estaba Wagoner a amonestarlo y a ayudarlo, pues terminó contagiándose, ¿no? Se contagiaron de la doctrina del doctor Kellogg. Primero fue Kellogg, después fue A.T. Jones, después fue Wagoner. Y tristemente, pues la historia de ellos termina en apostasía. Por eso nosotros somos claros cuando leemos a A.T. Jones o a Wagoner, decir que los leemos mientras fueron fieles.
mientras sus escritos concuerdan con el espíritu de profecía y con la Biblia. Porque leer a A.T. Jones o a Waggoner después de sus años de apostasía es obviamente beber vino de Babilonia, porque ellos torcieron la doctrina de la personalidad de Dios y cometieron errores que los llevaron a terminar en apostasía. Y no solamente ellos, ¿no? Hubieron otros que también lo hicieron, el pastor Canray, el pastor Conradi y algunos otros. Bueno, Bueno, hermanita Argenis, queda pendiente entonces su pedido, ¿no? bueno, maestro, gracias. Oremos. Bondadoso Señor y Padre nuestro, de rodillas este grupo de sus hijos, dando gracias por la misericordia extendida hacia cada uno de nosotros y por la misericordia extendida también a nuestros hermanos ubicados en los diferentes lugares de este país y de este planeta. Gracias por esa luz que llega a nuestras manos, Señor, llega a nuestro conocimiento para fortalecer, Señor, la fe que necesitamos para estos tiempos. Gracias, bondadoso Padre, que estos estudios van a permitir, Señor, no ser enredados en doctrinas erróneas, en doctrinas falsas, que abundan en este momento, Señor, como señales de los tiempos finales. Bondadoso Padre, gracias por el tiempo que nuestro hermano dedica para enseñarnos, para capacitarnos. Gracias, bondadoso Señor, porque nos permite los recursos también, Señor, para poder reunirnos a través de estos medios digitales. Gracias, bondadoso Padre, porque nos has permitido hasta estos momentos, Señor, ser guiados, como dice en su palabra, por caminos de justicia, Padre bendito. Porque a pesar de nuestra dignidad, porque a pesar de nuestros errores, quizás errores en decisiones que hayamos tomado en nuestras vidas y que en determinados momentos nos pudieron conducir por caminos equivocados. Su misericordia ha sido tan grande, Señor, y nos ha guiado, como dice en el Salmo 23, a pastos frescos, a donde hay agua, Señor, esa fuente que viene del Dios del cielo. Gracias, bondadoso Padre, por la misericordia extendida a cada uno de nosotros y nuestros seres queridos. Bondadoso Padre, nos encomendamos en este momento, en las horas de descanso de esta noche, que nuestros cuerpos y nuestras mentes puedan reposar siempre confiados en su divina y santísima protección. Bondadoso Padre, ayúdanos a perseverar hasta el fin. Y estamos encomendando, Señor, a todas las personas que han empezado a recibir estos nuevos materiales. Señor, sea la obra del Santo Espíritu del Señor en esos corazones. Esas palabras consignadas y escritas en estos volantes, Señor, sean, como dice su palabra, flechas que lleguen al corazón de estas personas y conmuevan, Señor, y se puedan dar cuenta de su estado y sentir la necesidad, la grande necesidad que tenemos todos de un Salvador, de un Redentor. Eterno Señor, descansamos y esperamos en su misericordia al levantarnos a un nuevo día, si es su santa y divina voluntad concedernos. Gracias por las fuerzas, las energías que cada año, que cada día nos extiende, Señor. Gracias, bondadoso Padre, por la oportunidad de hacer parte de estos grupos de estudio y oración. Y que cada día, Señor, este grupo trabaje arduamente por la extensión de su palabra y por la conservación de esta pureza, como nos lo ha enseñado este primer sello, Señor. Un caballo blanco que por su pureza, por su celo salió venciendo y para vencer.
Todo esto, Señor, lo agradecemos y lo imploramos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida eterna.